Entonces ahora vamos a hacer la actividad de las organizaciones sociales y de las líderes ecuatorianas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Primero, actividades. Vamos a ver primero esta parte acá. Una parte importante de la democracia son las diferentes organizaciones sociales lideradas por hombres y mujeres a lo largo de la historia. Vas a conocer varias mujeres líderes de diversas etnias y culturas que influyeron en la defensa de los derechos de los pueblos más vulnerados, ¿no? Entonces, mujeres que han luchado por los derechos de estos pueblos que pueden haber sufrido opresión, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Actividades. Lea atentamente el siguiente texto sobre organizaciones sociales. Las organizaciones sociales persiguen distintas finalidades tales como objetivos económicos, políticos o educativos, y donde los miembros de esta comunidad pueden ocupar roles dependiendo del contexto donde se desempeñan, interactuando con otros individuos para llegar a un objetivo común, ¿no? Entonces, el objetivo común se relaciona con las organizaciones que tenemos acá. Estos son ejemplos, ¿no? Entonces, cada organización tiene un propósito. Entonces, pregunta a tu familia si conoce alguna organización social y cuál es el objetivo que éste persigue. Entonces, si es que tal vez conoce alguna organización social como alguna de estas, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué fue fundada la organización? ¿Cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, identifica el logo correspondiente a las organizaciones sociales de nuestro país en el siguiente cuadro. Entonces, organizaciones sociales. La CONAIE esta es la organización A, B y C, ¿no? La CONAIE fue fundada el 16 de noviembre de 1986. Es un movimiento político de nivel nacional que agrupa la totalidad de movimientos indígenas de Ecuador. B. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOSL, agrupa a los trabajadores de la industria, de la banca, de la agricultura, del comercio, de los servicios, de la artesanía y de la cultura a nivel nacional, ¿no? O sea, estos son organizaciones sindicales, son como sindicatos de trabajadores de la industria de la banca, agricultura, comercio, todos estos mercados, ¿no? Todas estas industrias. Y la última organización, la Ecuador Runacunapac Richarimui, se creó en junio de 1972, con la intención de aglutinar a las comunidades indígenas de la sierra. En los años siguientes desempeñó un papel fundamental en el ascenso y la consolidación del movimiento indígena ecuatoriano a nivel nacional. Entonces también esta está relacionada con la CONAIE, ¿no? Porque la CONAIE se trata de es un movimiento político que agrupa a los movimientos indígenas y con la intención de aglutinar a las comunidades indígenas de la sierra, ¿no? Entonces aglutinar, unir cosas con una sustancia aglutinante, sí, como reunir, ¿no? Entonces estas dos se relacionan. Ahora, vamos a ver qué organización social relaciona con qué logo. Entonces vamos a ver. Primero, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOSL, es esto acá. ¿Sí ven? COSL es lo de acá. Entonces podemos ver que la B es el primer logo, ¿no? Ahora, vamos a seguir con la CONAIE. La CONAIE fue fundada el 16 de noviembre de 1986. Esta es esta de acá, ¿verdad? Y finalmente el Ecuador Runacunapac Richarimui es esta de acá, ¿no? Entonces la C es esta de acá. Ahora, vamos a seguir. Siguiente actividad. Conoce a las mujeres líderes de las organizaciones sociales de nuestro país. Entonces, vamos a leer sobre todas estas líderes ecuatorianas. Nombre: Nela Martínez. Formó parte del Partido Comunista de Ecuador, en cuya dirigencia participó como la primera mujer diputada. Participó en la Revolución La Gloriosa, que derrocó al dictador Carlos de Arroyo del Río. Durante 2 días estuvo a cargo del gobierno, por lo que se convirtió en la segunda mujer en dirigir el país.
Nela participó en la creación y liderazgo de diversas organizaciones como la Unión Revolucionaria de Mujeres Ecuatorianas, la Alianza Femenina Ecuatoriana, entre otras. Entonces ella prácticamente tuvo un gran impacto y dejó un legado, ¿no? Por estas organizaciones que ella fundó. Entonces, siguiente. Martina Carrillo, activista ecuatoriana que defendió los derechos del pueblo negro y se rebeló contra la esclavitud. Posteriormente fue reconocida como heroína del pueblo afrodescendiente. Entonces su impacto, su legado fue de que defendió los derechos, ¿no? Ella en contra del pueblo negro. Entonces ella reconoció que todos son iguales, que todos deben ser tratados iguales y defendió los derechos ya que todos son ciudadanos ecuatorianos y deben ser tratados iguales. Dolores Cacuango, pionera en la lucha por los derechos de los indígenas y campesinos de Ecuador. Dolores participó en la creación de la primera organización indígena, Fundación Ecuatoriana de Indios. También estuvo a la cabeza de la apertura de escuelas sindicales en Cayambe. Por todas sus actividades fue reconocida como una de las mujeres indígenas más influyentes en 1940. Entonces ella lo que hizo es, en vez de, es relacionado como con Martina Carrillo, ¿no? Ella defendió los derechos de los indígenas y campesinos de Ecuador y dejó un legado, ¿no? En la Fundación Ecuatoriana de Indios. Tránsito Maguaña. Fue símbolo de la lucha y la resistencia indígena. Realizó activismo comunitario y después fue parte de marchas indígenas que reclamaban tierras y derechos laborales. Años más tarde fundó la Federación Ecuatoriana de Indios e impulsó la creación de escuelas bilingües en español y quichua. Entonces, igual, se relaciona con las demás, ¿no? Lucha y resistencia indígena, defendió los derechos de las personas y realizó activismo, ¿no? Y también dejó un legado fundando la Federación Ecuatoriana de Indios, que es la misma que esta, ¿no? Fundación Ecuatoriana de Indios. Ah, no, esta es la Fundación Ecuatoriana de Indios, esta es la Federación Ecuatoriana de Indios. Son dos diferentes. E impulsó la creación de escuelas bilingües, entonces también pensó en hacer un impacto positivo en su comunidad, en su sociedad. Entonces cogió y creó escuelas para facilitar la educación, ¿ya? ¿Verdad? Porque la educación es un derecho para todos. Entonces, responde las siguientes preguntas. Por qué crees que estas mujeres sobresalieron en la historia de nuestro país? Ahora, ustedes tienen que responder esto, pero una idea general es que todas tuvieron un impacto positivo, ¿no? En su sociedad. Hicieron un cambio y en manera general todas lucharon por los derechos de las personas, ¿verdad? Todos lucharon por la igualdad y la equidad. ¿Qué valores en común encuentras en estas mujeres? Que todas estas mujeres son personajes con caracteres fuertes, ¿no? Con integridad, con morales y ética, que acabaron luchando y defendiendo los derechos de la gente, ¿no? ¿Conoces a una mujer que sea líder en nuestro país? Bueno, ustedes podrían hacer una investigación sobre eso, pero podría ser, no sé, tal vez actualmente una periodista, puede ser alguna periodista, de algún canal de televisión, porque es una imagen, ¿no? A nivel de la televisión nacional. Entonces puede ser ese ejemplo, ¿no? Alguna periodista. Y finalmente, vamos a ver acá. La última pregunta es esta. Dibuja en una hoja o cartulina de preferencia reciclada a tu héroe o heroína. Explica por qué lo o la elegiste. Este dibujo será parte de tu mural. Entonces, el mural es el que vamos a hacer acá, ¿no? En la última actividad de esta semana. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video para la siguiente actividad.